robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alforí, y allí haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y mira el versículo 12. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Puede tomar asiento. También aprovechamos para dar la bienvenida a los hermanos que nos escuchan a través de la radio, Radio Vida o Luz, ya se me olvidó el nombre, pero así que Radio Vida. Así que un saludo a los hermanos y por estar en sintonía hasta ahora. Bienvenidos. Sorprendente uno tener que leer Malaquías capítulo 3 y sobre todo estos versículos un miércoles. Entonces normalmente uno está acostumbrado a escucharlos normalmente los domingos, básicamente un mini sermón donde se va a recoger las ofrendas o los diezmos. Pero por lo menos en esta congregación somos conscientes que la Biblia habla sobre la importancia del dar. Pero también nos caracterizamos, y quizás los más antiguos lo podrán dar testimonio, nos caracterizamos por no tratar de manipular a los creyentes con la escritura en su contexto o fuera de su contexto a la hora de ofrendar. Solo cuando nos encontramos con pasajes como estos, pues nos tomamos el tiempo para estudiarlos y reforzar la responsabilidad que tenemos como creyentes de dar. Es claro que la Biblia nos habla de la mayordomía cristiana, donde el cristiano es llamado a administrar lo que el Señor le dio y también nos ha llamado a dar. Y yo creo que lo que el creyente hace con el dinero es un indicador de su vida espiritual. Lo que el creyente hace con el dinero es un indicador de su vida espiritual. Porque muchos creyentes viven en esta tierra enfocados en las posesiones que la tierra nos ofrece. Por eso siempre estamos preguntando: ¿y por qué tengo que ofrendar? ¿Por qué tengo que dar? Pero a la hora de comprar las cosas materiales para nosotros, a la hora de comprar carros, casas, celulares, cada año, porque algunos lo compran cada año, a la hora de actualizar los vehículos, algunos los actualizan cada año o cada 2 años, no tenemos ningún pero a la hora de hacer ninguna de esas cosas. Muchos creyentes viven con la mentalidad del hombre insensato. ¿Sí recuerdan la mentalidad del hombre insensato? ¿Qué fue lo que dijo? Se esforzaba en agrandar sus graneros y decía: come, bebe y regocíjase. Y el Señor le dijo: necio, hoy vienen a pedir tu alma, ¿y qué va a pasar con... Gracias. ¿Qué va a pasar con todo lo que tú tienes? Y cuando uno piensa, por ejemplo, por lo menos en este pasaje, uno se encuentra en las congregaciones con las preguntas típicas de las congregaciones. Pastor, ¿y cuánto debemos dar? Pastor, ¿cómo se debe dar? Es más, algunos han preguntado: pastor,
¿Es bíblico el diezmo? Es más, yo creo que esa es la pregunta equivocada. Porque si uno apura la palabra, es bíblico, pues bueno, yo encuentro que la Biblia habla sobre el diezmo. Si me pregunta cómo es la aplicación, ya es otra historia. Pero la pregunta, pero así que vamos a tratar de ir contestando esas preguntas mientras estudiamos este pasaje. Pero yo quiero que usted note algo de entrada. Esta es la quinta disputa. Y lo interesante es que Dios no comienza diciéndoles, tráigame el diezmo, ni comienza diciéndoles, ustedes me han robado. ¿Y sabe por qué? Porque ese no es el punto principal de esta sección. Ese no es el punto principal de la lección. Y yo le hemos dicho hasta el cansancio que en cada una de estas disputas Dios está tratando una parte de su carácter. En cada disputa Dios trata una parte de su carácter. El pueblo pone en duda el carácter de Dios y Dios manifiesta su carácter. Ellos pusieron en duda la paternidad de Dios y Dios les dijo, yo os he amado. Ellos pusieron en duda el señorío o la honra de Dios y Dios les dijo, si soy padre, si soy señor, ¿dónde está la honra? Ellos pusieron en duda la adoración a Dios y Dios les dijo, oh, adórenme como yo merezco. En la última disputa pusieron en duda ¿qué? La justicia de Dios. O sea, cada una de estas disputas nos presenta un aspecto del carácter de Dios. Y como ya lo dije, Dios no comenzó, y yo quiero que usted note el texto. Dios no comenzó, ustedes me han robado, quiero que me traigan los diezmos y quiero que me traigan las ofrendas. ¿Comienza Dios así? ¿Cómo comienza Dios, mis amados? Mientras me pongo esto porque como que me va a empezar a fallar. Dígalo duro, por favor. Porque yo Jehová no cambio. Mire cómo comienza el texto. Porque yo Jehová no cambio. De hecho, yo como no soy tan creativo, el título de esta disputa es Dios no cambia. Así que el carácter que Dios presenta aquí, el punto que Dios quiere presentar aquí no es tanto que le traigan los diezmos y las ofrendas, aunque lo tienen que hacer. Lo que Dios quiere probar aquí es su carácter inmutable. En medio de un pasaje que ha sido tan abusado durante todas las generaciones, es más, quizás los más viejos del Evangelio podrán decir que quizás es la primera vez que en medio de este pasaje a usted le van a hablar del carácter inmutable de Dios antes que el diezmo. Porque yo estoy por seguro que el 90% o el 95% de los cristianos, lo único que saben que Malaquías dice es lo que dice Malaquías desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Es lo único que el creyente sabe que habla Malaquías. La inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Hebreos 13:8, más adelante lo vamos a leer, dice que Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él es el mismo mañana. Hermanos, la misma santidad que Dios le pidió a Moisés cuando se acercaba a la zarza ardiendo, es la misma santidad que nos pide hoy a nosotros en el siglo XXI. Claro, es una santidad con matices diferentes. Él no está pidiendo ahora que cuando usted vaya a entrar ahí, se quite los zapatos y los deje afuera.
porque usted está entrando en santidad. No, no está pidiendo eso. Lo que significa es que cuando usted llegue al lugar que sea destinado para adorar a Dios, usted tenga reverencia, usted tenga respeto. No porque Dios habite en sí en este lugar, sino porque es el lugar que se ha sido destinado para que la iglesia del Señor se reúna para adorarle. La misma adoración que pedía sin defecto a este pueblo en Malaquías es la misma adoración que pide hoy de nosotros, una adoración sin defecto. La misma motivación, la misma actitud con la que Dios pedía que le adoraran en ese tiempo, es la misma actitud, es la misma motivación que pide hoy. Claro, hay un matiz. Hoy no hay que traer un becerro para ofrecer a Dios un sacrificio, porque ya el verdadero cordero fue sacrificado. Hoy Él pide una adoración. Juan dice que una adoración ¿cómo? En espíritu y en verdad. O sea, el mismo principio permanece. Y si de aquí a 200 años el Señor no ha venido y todos los que estamos aquí ya estamos muertos, Él va a seguir pidiendo lo mismo. La misma fidelidad que Dios demandó de este pueblo es la misma fidelidad que Dios demanda hoy de nosotros en el siglo XXI, 2023. Y yo lo digo una vez más, aprovecho para decirlo ya que estamos diciendo esto. La gran mayoría de problemas, de desánimos, de falta de compromiso en las congregaciones locales se debe a que en el fondo los creyentes somos infieles a Dios. El fruto de la infidelidad a Dios se manifiesta en mi infidelidad, en mi falta de compromiso en la congregación local. Luego solo disfrazamos, no, yo estoy desanimado porque no me llaman, yo estoy desanimado porque me piden mucho, yo estoy desanimado porque es que no tengo la frase típica, no tengo tiempo. Pero para otras cosas tenemos tiempo, pero para Dios no tenemos tiempo. Bueno, hay que recordar lo que le dijo a Ageo, ¿no? Ay, es que hay muchos problemas en la iglesia. Es que yo tengo muchos problemas personales. Hermano, usted lo puede disfrazar como usted quiera. En el fondo, la realidad es que tu infidelidad a Dios te está llevando a vivir de esa manera. Lo querramos aceptar o no lo querramos aceptar. El mismo Dios de justicia que estudiamos en la última disputa, ese mismo Dios de justicia que manifestó su justicia en misericordia para unos y que va a manifestar su justicia en castigar a otros por su desobediencia, es el mismo Dios que se manifiesta hoy en justicia para con nosotros. Aunque parece en algunos momentos que pensamos que es que no pasa nada, Dios no hace nada. Hermano, Dios se mueve en su tiempo, no en el tiempo suyo, ni en el tiempo mío. Claro, si usted se da cuenta, le resumí las 4 disputas de una manera diferente, pero en total son las mismas. Claro, cuando miramos este pasaje, nos vamos a encontrar 3 cosas, y creo que las vamos a ir mirando el día de hoy y la próxima semana. Yo pensaba hacerlo todo en el día de hoy, pero por todo lo que escribí no me va a dar tiempo. Pero lo primero que nos vamos a mirar, y suena redundante, pero lo tengo que mirar, es que Dios no cambia. Dios no cambia. Lo segundo, ¿sabe qué es lo segundo? Nosotros tenemos que cambiar. Nosotros debemos cambiar. Y tercero, el reto de Dios. Dios lanza un reto. Dios no cambia, nosotros debemos cambiar. Y el desafío de Dios o el reto de Dios, como usted lo quiera poner,
Le dije a los hermanos que lo cambiaran a desafío y yo vengo y escribo el reto. A ver, el desafío de Dios. Sí, porque usted lo estará viendo en su pantalla que dice desafío. Ya está, yo que escribo el reto, así que. Pero pues bueno, ahí usted se acomoda. Pensemos en el primero, Dios no cambia. Hermano, que Dios no cambie, yo le voy a añadir aquí, eso es bueno. Hermano, que Dios no cambie es bueno para nosotros. Y lo digo una vez más, el punto principal de este pasaje, mis amados hermanos, no es diezmar. Ese no es el punto principal. El punto principal es que Dios no cambia. Y mire cómo el pasaje comienza, digo yo, con una declaración hermosa y al mismo tiempo perturbadora. Es hermosa una declaración, pero al mismo tiempo es perturbadora. Usted dirá, ¿por qué, pastor? Porque es que mire cómo comienza. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Sí ve? Hermosa. ¿Por qué es hermosa? Bueno, porque nos certifica que Dios no cambia. ¿Por qué es perturbadora? ¿Qué es consumir? Exterminados. Otra forma de decirlo, yo lo puse aquí, sería: ustedes todavía están vivos, respirando, simplemente porque yo no cambio. Por eso están vivos, les está diciendo. Porque yo no cambio. Y si usted y yo nos apuramos un poco, tendríamos que decir lo mismo. Usted y yo estamos vivos por la misericordia de Dios. Porque aunque somos salvos y estamos esperando su venida y cada día estamos anhelando nos purificar, limpiarnos, todos los que estamos aquí tenemos que reconocer que en más de una ocasión le hemos fallado a Dios en algo que y hemos fallado. ¿Cómo dice esa palabra? Bueno, usar una palabra que usó una hermana en un momento. Lo hemos fallado con conocimiento de causa. Es decir, hemos pecado sabiendo que íbamos a pecar. Hemos hecho alguna cosa que sabíamos que era pecado y sin embargo lo hemos hecho. Y el que diga que no, pues la acabó de hacer porque está mintiendo. Y sabe que está mintiendo. Y no hemos sido aniquilados porque Él no cambia. Porque Él no se mueve bajo emociones como usted y como yo. Él no es bipolar, como decía una hija mía. Me quiero ir para Alabama para disfrutar el clima bipolar de Alabama, decía. Él no es bipolar. Dios no es bipolar. Pastor, ¿qué es bipolar? Bueno, que un día está así, entonces acá se... Un día sonriente y a los 5 minutos está como si, no sé, como si hubiera comido alacranes. Yo soy Dios y no cambio. Hermano, ellos deberían pensar por qué estamos vivos. O sea, no es que estamos vivos porque hemos sido muy buenos. Estamos vivos porque Dios no cambia. A mí me gusta cómo define, porque esta es la inmutabilidad, la doctrina de la inmutabilidad de Dios. Otra forma de decirlo, en la teología lo llaman inmutabilidad. Inmutable es que significa que no cambia. A veces es muy atacada, pero me gusta cómo la define Wayne Grudem en su libro de teología sistemática. Mire cómo lo define, lo voy a poner al frente para que usted vea la inmutabilidad de Dios. Dice, Dios es inmutable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. Sin embargo, Dios actúa, siente emociones y actúa y siente diferente en respuesta a circunstancias diferentes. Mire lo que dice
Números 23, 19. Creo que ese pasaje lo hemos dicho en algunas ocasiones. Números 23, 19. Número 23, 19. Miren lo que dice. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que, hermanos, tratar de insinuar que hay cambios en Dios es poner en duda el carácter, la esencia y la perfección de Dios. Porque si decimos que Dios tuvo un cambio, es que estamos diciendo, para no volver a hacer un cambio, o usar otra palabra, es que hubo una transformación en lo que Él era. Pero la Biblia dice en Hebreos 13, 8, que ya hemos leído, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, Dios no sufre ninguna transformación. Los que sufrimos transformaciones somos ¿qué? Nosotros. Cuando pensaba en esto me acordé de algo. Porque nosotros muchas veces lo hemos dicho, lo hemos escuchado o nos lo han dicho a nosotros. Oh, cómo ha cambiado esa persona. ¿Cierto? ¿De acuerdo? Oh, cómo ha cambiado esa persona. Pero yo leí algo, no sé si lo leí, no sé si lo escuché o alguien me lo dijo, de que un psicólogo había dicho lo siguiente y me pareció interesante, lo voy a compartir. Que cuando la persona te dice a ti o uno la escucha decir o uno mismo lo ha dicho, ¿cómo ha cambiado esa persona? Lo que en realidad estamos diciendo es que esa persona ha dejado de comportarse como yo quiero que se comporte. Ha dejado de comportarse como yo quiero que se comporte. Eso dijo ese psicólogo. Yo como de psicología no sé mucho, solo se lo comparto. Ya usted hará el estudio y dará cuenta si el psicólogo tiene la razón o usted y yo tenemos la razón. Porque, por ejemplo, nosotros de Dios decimos que Dios es perfecto, ¿cierto? Tal y cual como Él es perfecto. Entonces, si decimos que ha cambiado, lo que estaríamos diciendo es que no era perfecto, que algo le faltaba. Usted me dice, no, pastor, lo que pasa es que ese cambio de Dios es para bien. No importa que ese cambio sea para bien. Entonces, si ese cambio es para bien, estamos diciendo que le faltaba algo. Entonces no era perfecto. Entonces Dios no sufre cambios. Nosotros sí, nosotros tenemos cambios físicos, nosotros tenemos cambios emocionales, nosotros tenemos cambios intelectuales y hasta en nuestra vida espiritual tenemos cambios. Él no cambia. Siempre va a ser el mismo amor, su misma santidad, su misma justicia. Vaya a Santiago 1, versículo 16 y versículo 17. Santiago 1, casi al final de la Escritura. Esos son pasajes fáciles de encontrar. Santiago 1, 16 y 17 lo tiene. Miren lo que dice. Amados hermanos míos, no erréis, o sea, no se equivoquen. Toda buena dádiva, o sea, todo regalo, todo don perfecto, desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual, ¿qué dice? No hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, tiene que tener la seguridad de que Dios no cambia. Y aquí hago un paréntesis, porque quizás alguno estará pensando, pastor, si Dios no cambia, ¿por qué en Génesis 6:6 dice que el Señor se arrepintió de haber creado al hombre? ¿Por qué en Éxodo 32, versículo 14, encontramos esta declaración? Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Pastor, ¿eso no es una aparente contradicción?
Y si usted no estaba pensando en eso, estará diciendo, pastor, ni se me había pasado, ¿por qué me pone ahorita en eso? Porque ahorita me voy a poner a pensar en eso. Dos cosas rápidamente, sin entrar en tanto detalle. En primer lugar, estas expresiones de si arrepintió Dios son unas afirmaciones usadas por Dios en nuestro pensamiento finito para poder entender la obra de Dios desde una perspectiva del hombre. Es para ayudarnos a entender a nosotros la obra o la forma en que Dios se manifiesta. Y en segundo lugar, o por ejemplo en Génesis 6:6, la expresión si arrepintió Dios está hablando del dolor que Dios sentía en su corazón, que es otra expresión, no es que Dios tenga corazón, sino el dolor que Dios sentía por causa del pecado del hombre. No es que Dios esté arrepintiendo de haber hecho su creación, porque simplemente Él mismo en la creación, es más, los que están leyendo la Biblia a principio de año ya tuvieron que haber leído esa parte, ¿no? Que cuando Dios creó todo, ¿qué dijo al final? Que vio que era bueno. Entonces no es que Dios en sí se esté arrepintiendo de haber creado al hombre. Es la expresión que nos permite a nosotros entender lo que pasaba en el corazón de Dios a raíz o a consecuencia del pecado del hombre. Y otro segundo aspecto que tenemos que tener claro, mis hermanos, es que tenemos que hacer una distinción entre las declaraciones condicionales de Dios y las determinaciones incondicionales de Dios. Por ejemplo, cuando Dios dice, destruiré a Nínive en 40 días. Ahí hay una condición. La condición era que si había arrepentimiento en los asirios, por los ninivitas, Dios no traería esa destrucción. Conocemos la historia de que ellos se arrepintieron, creyeron a Dios, entonces Dios simplemente no emitió el juicio. No es que Dios haya cambiado de parecer, sino que más bien su mensaje era un mensaje de advertencia. Si hay arrepentimiento, no va a haber destrucción. Y el mensaje pues tuvo efecto porque hubo arrepentimiento en estas personas y pues evitó la destrucción. Así que con pasajes como estos no vaya a dejar de que su sistema de creencia de la inmutabilidad de Dios sea distorsionada, porque aquellos que les gusta dudar de Dios usan ese tipo de pasajes para tratar de negar la bondad, la existencia o la gracia de nuestro Dios. Como creyentes debemos acercarnos a Dios con toda la seguridad de que siempre encontraremos al mismo Dios. Porque ese mismo Dios que llamó a Moisés es el mismo Dios que te llamó a ti. No ha habido ningún, ya leímos en Santiago, no hay ni una sombra de variación. El mismo pueblo, el mismo Dios que luego entregó a los asirios, al pueblo de Israel, perdón, a los asirios, el mismo Dios de Israel, el mismo Dios que abrió el mar rojo, que abrió el río Jordán cuando su pueblo iba a pasar porque era perseguido, es el mismo Dios que te abre las puertas hoy a ti cuando estás pasando por dificultades. El mismo Dios que entregó al pueblo de Israel a los asirios para ir en cautividad por causa de su infidelidad. El mismo Dios que disciplinó a Ananías y a Zafira por mentir y por hacer cosas escondidas de los apóstoles y de Dios, o simplemente por mentir, es el mismo Dios
que te corrige a ti, que te disciplina a ti cuando es necesario. Porque él dice en Hebreos que al que ama, al que ama, al que toma por hijo, lo disciplina. Ahora, hay matices diferentes. Porque si Dios aplicara la misma disciplina que aplicó con Ananías y Zafira en ese momento, créame, por lo menos yo ya no estaría aquí. Yo, no sé usted, pero yo ya no estaría aquí. Pastor, ¿y usted por qué dice eso? Usted es el pastor. ¿Qué quiere? ¿Que le diga que soy perfecto y que nunca peco? ¿Eso lo hace feliz? No, hermano. El pastor también peca, el pastor también se equivoca. Si Dios aplicara la misma disciplina que aplicó con Ananías y Zafira, créame, hermano, ninguno, aquí no estaríamos. Es el mismo Dios que sigue disciplinando. A veces uno escucha personas, o bueno, cada vez que acudimos a Dios, hallaremos el mismo Dios santo, temible, amable, justo, sanador, perdonador y glorioso. Lo vamos a encontrar. Y alabado sea Dios por eso. Eso es bueno para nosotros. Imagínense que nosotros nos encontráramos con un Dios como usted y como yo. Porque a usted viene un hermano y le hace algo y usted lo perdona, y él viene y le pide perdón y usted dice, amén, hermano, perdonado, hermano, no se preocupe. Pero ya la quinta vez que viene a pedirle perdón por alguna cosa, usted como que ya empieza a mirarlo con que, como que bueno, este hermano como que ya me está viendo la cara no de manso, sino de menso. Que usted cree que hermano, imagínese a Dios haciendo eso. Y espero que esto no vaya a ser para malinterpretación, ni una justificación deliberada para comenzar a pecar. Pero muchas personas expresan su desesperanza cuando les habla uno de Cristo y dicen, no, pastor, oh amigo, compadre o comadre, es que usted no sabe todo lo que yo he hecho, es que yo no merezco el perdón de Dios. Y posiblemente ni usted y yo sabemos todas las cosas malas que el compadre o la comadre hayan hecho. Pero una cosa sí sabemos, porque hemos leído todo lo que hizo Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Mató. Todo lo que hizo Jacob. ¿Qué hizo Jacob? Engañó. Todo lo que hizo David. ¿Qué hizo David? Adulteró y mató, por nombrar a los dos. Sabemos lo que hizo Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Un asesino de primera. Sabemos lo que hizo Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Negó al Señor Jesús. Al mismo Señor Jesús lo negó, con palabras intraducibles, entre otros ejemplos que le podríamos dar. Y a todos, absolutamente todos, que hizo Dios con ellos, los perdonó. Es el mismo Dios que perdonó a Moisés. Es el mismo Dios que te perdona a ti y me perdona a mí. En el siglo XXI puedes acercarte a Él con confianza. Eso es lo que dice el Salmo 51, versículo 17. Dios no resiste un corazón contrito y humillado. Toda persona que se presenta delante de Dios con un corazón contrito, con un corazón humillado, como el corazón del publicano, que no era ni siquiera era capaz de levantar los ojos al cielo, Dios lo perdona. Y miren lo que dice Juan 6:37, búsquelo rápidamente mientras veo agüita. Juan 6:37. ¿Lo tiene? Dice, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Pero miren la parte final. El que a mí viene, no lo echo fuera.
Así que todo el que se acerca a Dios debe tener la seguridad que encontrará al mismo Dios. Ahora, luego de hablar del carácter inmutable de Dios, a grandes rasgos, mire lo que dice el versículo 7, volviendo ahí a donde estamos, en Malaquías. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, no las guardasteis, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas me dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Esto nos lleva a lo segundo que debemos estudiar, que yo lo mencioné aquí, es el segundo punto. Si Dios no cambia, ¿quién tiene que cambiar? Pues yo. Esta es la misma aplicación que tenemos que poner es que no es el vecino que tiene que cambiar, yo soy que tengo que cambiar. Hay una ilustración, no la tenía planeada, pero me acuerdo, por eso a veces no termino, porque me acuerdo de otras cosas y las voy lanzando. Pero un tipo que desde pequeño empezó a querer transformar el mundo. Y hacía todo lo posible por transformar el mundo. Y llegó a los 60 años y nunca pudo. Y a los 60 años dijo, men, si yo me hubiera ocupado primero en cambiar yo, de pronto mi cambio hubiera producido un cambio en mi familia. Mi familia hubiera producido un cambio en mi ciudad. Mi ciudad hubiera producido un cambio en mi país. Mi país hubiera producido un cambio en el mundo. A veces queremos que cambien todos menos yo, porque yo estoy bien. Los equivocados son los demás. Hermano, Él no cambia, el que tiene que cambiar soy yo. El creyente, el que tiene que cambiar es usted. No espere que otro cambie, cambie usted. Yo tengo que cambiar. Dios apela en este pasaje a la historia de ellos. Y Dios les dice, miren las palabras que le dice, ¿desde cuándo? Desde sus padres, desde los días de vuestros padres, te habéis apartado de mis leyes y no las han guardado. Como dijo alguien por ahí, ¿qué dijo alguien por ahí? Bueno, se fue la palomita. No, lo que pasa es que vino otra idea, pero lo que esa persona dijo más o menos así. Sacar al pueblo de Egipto fue relativamente fácil. Lo difícil fue sacar a Egipto del corazón de ellos. Y Dios a usted y a mí nos sacó fácil del mundo. El problema está haciendo es que el mundo salga de nosotros. ¿Desde cuándo? Mire, el Salmo 58, yo no me acuerdo si se los mandé, pero el Salmo 95, versículo 8, dice, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masad en el desierto. Un pueblo duro de corazón. Que veían, y creo que esto lo estudiamos en un sermón, no me acuerdo hace cuántos años, pero Dios los sacaba de un problema y ellos alababan a Dios y apenas llegaba el otro problema, ¿qué pasaba? Otra vez, al punto que Dios le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo? Ya van 10 veces, o sea, como que Dios le llevaba la cuenta, van 10 veces.
Dios les dice aquí, desde los días de vuestros padres. Hechos 7:51, anótelo, no tiene que buscarlo. Creo que este es Esteban, me parece. Es más, déjalo mío para no luego, ya que estamos al aire, no voy a decir otra cosa ahí. Hechos 7. Creo que es el discurso de Esteban, si no me falla la memoria. Sí, es el discurso de Esteban, claro que sí. En el discurso de Esteban, que por eso lo mataron, usted le diga la verdad a la gente y verá cómo me ponen. Miéntales con mentiras y todo, verá que la gente está feliz de la vida. Ay, 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 ay. Pero bueno, es otro tema. Pero dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Entonces, lo que el profeta le está diciendo a ellos por medio de esta palabra, desde tus padres, es que había un patrón de conducta. ¿Cuál era ese patrón de conducta? Que siempre iban en contra de la ley de Dios. Y eso es consecuencia del pecado, ¿no? En nosotros. Han pasado los años y siguen actuando de la misma manera. Aquellos que sí deberían cambiar no habían cambiado. Dios por eso le dice, vuélvanse a mí, guarden mis leyes. Ahora aquí tenemos que hacer una pregunta, y ya que estamos a principio de año, pues hagámoslo ya a principio de año, ya que ahorita está de moda las famosas, ¿cómo es que se llama? Propósitos de año. No, esas son otras, pero no, ahorita está de moda mucho también eso lo empiezan de aquí a poquito, empiezan a ayunar. Pero no, ahorita está de moda los propósitos de año. La gente tiene sus notas ahí de propósito de año. La pregunta que tenemos que hacer nosotros ahora, hombre, ¿será que nosotros hacemos parte de ese grupo de personas que seguimos en el mismo patrón de vida sin cambiar? ¿Será que de usted y de mí se dicen lo que dicen por el adagio popular? Es que hay maderas que no agarran barniz. Yo creo que todos entendemos el concepto. O sea, quiere decir que no importa cuánto usted le eche de esa laca, la madera simplemente no la va a recibir. ¿Será que yo hago parte de ese grupo? Otra pregunta. ¿Será que somos parte de ese grupo de personas que no cambian y que nos escudamos o nos justificamos en que no cambiamos por el pecado de otro? Es que hasta que cambie tal persona, entonces yo voy a cambiar. ¿Será que eso es justificación delante de Dios? Que yo le diga, bueno, Dios, lo que pasa es que como mi pastor no cambiaba, yo tampoco cambié. ¿Será que Dios le va a decir, oh, ya, bien, siervo fiel, wow? Dios no cambia porque Dios es inmutable. Y eso es bueno para nosotros. Pero en el caso de nosotros que somos pecadores, que sí tenemos que cambiar, si no estamos cambiando, hermano, eso es malo, eso es pecado. Y otra forma de llamarle ese cambio, entonces, voy a usar la palabra entonces más bíblica. Entonces, si en nuestra vida nos está viendo santificación, eso es malo. Tiene que verse lenta, pero tiene que verse. Aquí. Lenta, pero tiene que verse. Así sea pasos de caracol, pero tiene que verse. No, la tortuga camina más rápido. El caracol es demasiado despacio, pero tiene que verse. Por muy despacio que el caracol camine, si usted vuelve a mirar a la 1 hora, ha cambiado su posición. O el perezoso. Creo que es más lento, me parece todavía. Yo vi un documental de los perezosos interesantes. Tiene que haber cambio. Por la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces el llamado de este pueblo a nosotros hoy en el 2023 es el mismo.
Ahora, mire usted y yo que somos expertos en buscar justificaciones o excusas para no cambiar, para no hacer lo que tenemos que hacer. Dios en este pasaje derriba esa justificación. Porque Dios les dice, desde los días de vuestros padres. Es decir, le está diciendo, mire, sus padres han sido rebeldes, sus padres han sido idólatras. Sus padres lo único que han hecho es, por todo ese comportamiento, ir de mal en peor. Viven en ruina. Dejen de estar haciendo lo que hacen sus padres. Y miren la acusación de Dios, que la acusación de Dios aquí es fuerte. Te habéis apartado de mi ley y no la guardasteis. O sea que el profeta amplifica lo que está pasando aquí. No la habéis guardado. Cuando usted encuentra ese concepto guardar aquí, ¿a qué se está refiriendo? ¿Ponerla en una caja fuerte para que no la roben? No la han practicado. Hermanos, esto no te habéis apartado de mi ley y no habéisla guardado. Lo que está hablando aquí es de un desprecio a la ley de Dios. Ellos eran transgresores de la ley de Dios porque habían despreciado la palabra de Dios. Una forma más popular de poder decir esto sería que les había importado poco lo que Dios dice en su palabra. Entonces, como no me importa, no lo pongo por obra. Hermanos, ellos habían pisoteado la palabra de Dios. Y solo nos falta leer un poco la Escritura. Y nos damos cuenta que todo aquel que ha pisoteado la palabra de Dios, todo aquel que se ha apartado de la palabra de Dios, no ha terminado bien. Todo aquel. Y si usted se pone, no sé, bueno, no le quiero dar esa idea, para que después van a usar a mí como excusa. Es que el pastor un día en la predicación lo dijo tal cosa, entonces yo por eso me puse a hacerlo. Mejor no lo digo. Mejor en los personajes bíblicos. Todo aquel que se había desviado, le voy a poner un ejemplo. El rey David, cuando pecó con Betsabé, según la ley, lo que Dios le había dado de la ley, ¿dónde tenía que estar el rey? El rey tenía que estar en la guerra, dirigiendo el ejército. ¿Pero dónde estaba David? No, antes de estar con Betsabé, ¿dónde estaba? ¿Cómo? Durmiendo. Y se levantó y dijo, ay, no tengo más nada que hacer. Y se fue a dar un paseo en el palacio y miró donde no tenía que andar mirando. Y como las cosas entran por los ojos, pues ahí llegó el problema. Todo el que se desvía de la palabra de Dios no termina bien. Pueden poner la excusa que usted quiera, no termina bien. Pero en el otro lado encontramos la promesa firme de Dios, que todo aquel que se mantenga firme a su palabra, que dice Josué 1, no se aparte de tu boca este libro de la ley, ni de noche, sino que medita en él. Y entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es la promesa? Todo lo que hagas será prosperado. El Salmo 23, de hecho, ustedes el domingo pasado lo estudiaron con el hermano Nelson, lo deben tener bien clarito. ¿Qué dice el Salmo 23? No, perdón, sí, el 23, perdón. No, yo estoy pensando en el Salmo 1. Ustedes no lo estudiaron. Pero el Salmo 1, yo sí decía, pero ¿a qué hora dice el Salmo 23 eso? Aquí ya empecé, no, el Salmo 23 no dice eso. Pero el Salmo 1, ¿qué dice? Sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. En ella medita de día y de noche.
Y como en la ley de Jehová se deleita, en ella medita y de día y de noche, dice que la consecuencia es que ¿qué? Que está como un árbol ¿qué? Plantado junto a aguas de reposo. Y como está junto a las aguas, puede obtener los nutrientes constantemente. Es un fruto que da, un árbol que da su fruto a tiempo. Porque hay creyentes que no dan fruto. Porque no están deleitándose en la palabra, están deleitándose en otras cosas. Porque su meditar no está en la palabra, está en otras cosas. Y me acuerdo aún cuando el pueblo de Israel perdieron el libro de la ley, lo perdieron ¿en dónde? En el templo. Solo cuando llegó el rey Josías, ¿no fue? Que puso por ahí, pongan a buscar por allá, y por allá en la rebuscara lo encontraron. Bueno, qué tristeza que en algunos lugares hoy en los que se dice iglesia, la escritura se ha perdido. Usted encuentra motivaciones, cuentos, chistes, todo tipo de cosas que se puede hacer para mantener a la gente contenta y entretenida, pero la escritura brilla por su ausencia. Las consecuencias van a ser catastróficas. Iglesia local que se aleja de la palabra, sus consecuencias van a ser catastróficas. Creyente que se aleja de la palabra, sus consecuencias van a ser catastróficas. De allí la importancia, mis amados, estudie la palabra. Constantemente medite en la palabra y no estudie para que cuando pregunten quién está leyendo la Biblia en un año todos puedan decir yo. No, ese no es el objetivo. Ustedes ven que aquí yo ando preguntando quién está leyendo la Biblia en el año. Es que ese no es el objetivo. ¿De qué me sirve a mí que todos me digan amén, la estamos leyendo, cuando uno ve en la vida práctica que no practican ni siquiera Juan 3:16? No, hágalo. Porque como dice Jesús en Juan algo, escudriñar las escrituras porque en ellas, Juan 5:39, écola, ahí está. Escudriñar las escrituras porque en ellas. ¿Cómo es que dice? Ya se me olvidó, venga, lo busco mejor. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ese en mí es Cristo. Escudriñela, estúdiela. Hermano, no la eche en saco roto. No pelee con la palabra. Porque es que a veces nos volvemos expertos en pelear con la palabra. Te habéis apartado de mi ley y no la has guardado. Ese guardar es obedecer. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios pide obediencia. ¿Sabe qué le dijo Dios a través de Samuel a Saúl? Se complace Dios de holocaustos, de sacrificios. Oh, yeah. Le gustan a Dios. Oh, yeah. Pero se complace más de que se le preste atención a su palabra. Por eso la respuesta de Dios inmediata al pueblo aquí en el versículo 7 es: volveos a mí. Volveos a mí. Si Dios permite, de ahí en adelante seguimos la próxima semana. Ahí anotamos: volveos a mí. Desde el volveos a mí vamos a empezar, si Dios nos da vida. ¿Sabe? Aprovechemos, hermanos, que usted y yo tenemos una copia de la palabra de Dios a nuestra disposición. ¿Sabe que una de las características de los reyes, ellos tenían que tener una copia a mano?
de la palabra. En el tiempo del oscurantismo, o sea, cuando Roma empezó a tomar control, la gente no podía leer. Y más era en latín, pues peor todavía. Solo leían los educados. El resto tenía que creer lo que les decían. Por eso mucha gente fue engañada. Hoy muchos están siendo engañados es por la flojera. Porque hoy cualquiera puede tener una Biblia a la disposición. Y si no tiene una Biblia a la mano, me dice, yo le regalamos una. Hoy tenemos la ventaja de que tenemos los dispositivos estos inteligentes, donde en las aplicaciones podemos tener 3, 4 y 5 y 6, 7, 8 versiones, todas las versiones que usted quiera. Yo en la computadora la abro acá así y tengo 4, 5, 6 versiones de un solo versículo, pum, 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 imagínese. Y no aprovechamos esas bendiciones. No hay excusa, hermano. Si no lo estamos haciendo, volvemos a lo mismo. Eso se llama infidelidad. La infidelidad te está llevando a la pereza. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Señor, agradecemos por tu bondad y por tu misericordia. Porque tú no cambias, oh Dios. Gracias porque en tu inmutabilidad eres misericordioso, paciente, eres justo, eres fuego consumidor. Y gracias porque has sido paciente con nosotros y lo sigues siendo. Señor, perdónanos porque a veces actuamos como este pueblo. Nos alejamos de tu palabra. No la obedecemos. Y permite, Señor, que hoy tu palabra nos pueda retar a los que estamos en Cristo, a que tenemos una responsabilidad de obedecer, de poner por obra lo que tú enseñas en tu palabra. Lo entendamos, no lo entendamos, nos guste o no nos guste. Es tu palabra y tu palabra es vida y es eficaz. Señor, aquel que no te conoce, oh Señor, oramos para que sea tu Espíritu Santo el que hoy pueda obrar en su vida de manera especial. Padre, gracias. Y esa persona puede encontrar salvación. Oh Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.